Ahora bien, otra manera de cómo es el bautismo. ¿Hay que sumergir a la persona o nada más le echamos poquita agua en la cabeza, ¿no? Aquí dice, según lo que enseña el Código de Derecho Canónico, que es enseñanza oficial de la Iglesia, que el bautismo puede ser de las dos maneras. Dice, el bautismo se ha de administrar por inmersión o por infusión, de acuerdo con las normas de la conferencia episcopal. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a lo que se haya acordado los obispos de la zona, es como se va a administrar el bautismo, ya sea de una manera o de otra, sigue siendo válido. No hay problema. Puedes sumergir a un bebé, como lo hacen allá en Oriente, muchas comunidades, sumergen completamente al bebé o le ponen, o solo le rocian agua en la cabeza y sigue siendo válido. Entonces es válido de las dos maneras, nosotros no estamos peleados. Podemos hacerlo así, de la manera que ya se haya acordado de la conferencia episcopal. Y aquí les muestro un video, si lo pueden ver, ¿no? De, de una iglesia de por allá de Oriente. Y vean, ahí está un sacerdote católico y le van a pasar al bautizado, bueno, al bautizado. Y es un bebé. Y ellos conservan, pues, todavía esa parte, ¿no? De la iglesia primitiva donde se hace esta parte de sumergir tres veces. Vean, y dicen el nombre del Padre y del Hijo, la segunda inmersión, y el Espíritu Santo. Y ahí lo sumergen al baby. Bueno, y esto es un bautismo católico. Y es válido, completamente válido. Entonces, eh, es válido de las dos maneras. Yo les decía que por eso es la importancia de la autoridad de la iglesia, porque la Biblia no dice en ningún versículo que tiene que ser, para que un bautismo sea válido, no dice así la Biblia, que un bautismo válido solamente es por inmersión completa, ¿no? Eso no lo dice. Hay ejemplos de gente que fue bautizada así, pues tal vez, pues se puede inferir que fue así. Y es muy probable que así haya sido. Preferentemente era así. Pero algo que sí no pueden negar los protestantes que defiendan esto, yo les preguntaría, ¿y las personas que estaban encarceladas y eran convertidas en la cárcel, a poco los iban a llevar a una tina o a un río? Pues no. Entonces esas personas pues no se salvaron, ¿no? Porque pues no fueron bautizadas. Entonces, ahí cómo le hacemos, ¿cómo era el bautismo? Pues precisamente se utilizó ese recurso de la aspersión, ¿no? De echar agua, aunque sea una poca de agua en la cabeza, para bautizar. Entonces acá dicen, ¿no? El bautismo por inmersión o aspersión, dice aquí, según ellos, la escritura dice que tiene que ser por inmersión. Y cuando tú les pides versículos, te citan versículos como este, mira. A Colosenses 2 ven que ahí habla del bautismo, lo compara con la circuncisión. Y allá en el versículo 12 te dice esto, cuando lo compara con el bautismo, con la circuncisión, dice, sepultados con él en el bautismo. Y como ellos leen sepultados, ellos entienden, según ellos, su interpretación, que significa que en el bautismo te deben sepultar en el agua, ¿no? Así lo interpretan ellos. Y no es la primera vez que lo dice San Pablo, también lo dicen los romanos. Dice aquí, por ejemplo, en Romanos 6:3, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con él. Entonces ellos entienden, según, para empezar, aquí no se dice cómo debe ser un bautismo, ¿no? En ninguna de las dos citas. Nada más te habla de un significado profundo de cómo debe ser el bautismo o cómo se está comparando con el sepultamiento de Jesús, que dicho de paso, Jesús en realidad no fue sepultado. Estuvo en un sepulcro, que es diferente, ¿no? Pero así propiamente no estuvo bajo tierra Jesús, estuvo como en una especie de cueva. Sí, ajá, les platicaba la importancia de la escritura y la tradición unidas, porque eh, porque la escritura te va a decir el qué es y qué existe, ¿no? ¿Qué doctrinas hay? Y la tradición te va a decir el cómo hacerlas. Yo por eso les decía que cuando un protestante celebra un matrimonio, pues sería interesante que nos explicaran cómo saben cómo celebrarlo, ¿no? O sea, ¿dónde la Biblia dice cómo celebrar un matrimonio? O sea, sí habla de gente que estuvo casada o gente que era esposa de fulanito o esposo de fulanito, pero no te dice cómo hacerlo. O sea, propiamente te dice qué es el sacramento, a lo mejor sí te lo explica un fundamento del matrimonio, pero no te dice cómo se celebra un matrimonio. No te dice sí te dice qué es el bautismo y podemos inferir más o menos cómo se hizo un bautismo, pero el cómo se hizo es lo que nos dice a nosotros la tradición. Y el no tener tradición, por eso hay una gran variedad de bautismo en el protestantismo, porque como no hay tradición, cualquiera puede interpretar lo que sea de la Biblia y llevar a cabo el bautismo, ¿no? Como ellos creen que debe ser.
Pero lo que sí es cierto es que la Biblia no dice, no te va a aclarar que un bautismo sea válido o inválido porque sea por aspersión o por inmersión. Eh, Ellos se van a basar en que bautismo significa inmersión. Dice, por eso solo es válido de ese modo, por inmersión. Ahí es una media verdad, ¿no? Porque es como si les dijera, las obras salvan o la fe salva, ¿no? Pues sí, está, eso es cierto, pero es una media verdad porque son la fe y las obras, ¿no? Es como si les dijera, Jesucristo es Dios. Eso es cierto, sí, pero eso no significa que no sea humano, también es humano. Entonces, no puedo decir medias verdades. Aquí cuando el protestante me dice, el bautismo significa inmersión, sí es cierto, significa inmersión, pero también significa lavar o significa mojar. Y aquí se los muestro. La palabra bautizo o baptisten o baptizo no significa únicamente sumergir, también significa mojar o lavar. Por ejemplo, en Éxodo 12:22, ahí la escritura, al menos en la traducción griega, ahí se utilizó la palabra baptisen en esa parte donde dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo. Es cuando, ¿se acuerdan, no? Cuando Moisés hace esta cuestión de la Pascua. Ahí la palabra mojar en la sangre usa la palabra baptisten, ¿no? Que es también la de bautizo, la que se usa para bautizo. Y significa y mojar, no significa sumergir. Dice, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová. Y en Levítico, por ejemplo, también se utiliza esta palabra. En Marcos 7:4, ya en el Nuevo Testamento, dice, y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Dice, y otras muchas cosas hay que tomar para guardar. Y ahí lavan, utiliza la palabra bautizo. Entonces, aquí es donde estás viendo que pues no necesariamente tiene que ser sumergirse. Entonces, bautizo también es lavarse o mojarse, ¿no? El fariseo dice que cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, ¿no? Que era lo que criticaban, que no se lavaban las manos. Y también se usa baptizo. Entonces, y van a ver eso mucho, ¿no? Que esa objeción la dicen mucho de que no es que bautismo es sumergir y tú no sumerges. Entonces, no, eso no es cierto, ¿no? O sea, para empezar, si sumergimos, número uno, y número dos, bautizo no solo significa sumergir, que es lo que les estoy diciendo. Entonces, por motivos históricos no siempre fue posible la inmersión. Y como el bautismo está ligado al Espíritu Santo, por lo tanto también el derramamiento es válido. Si yo derramo agua sobre la cabeza de alguien, también estoy simbolizando el derramamiento del Espíritu Santo, porque al final eso es lo que importa en el bautismo, que el Espíritu Santo esté presente en el creyente o en el bebé, ¿no? No necesariamente debe ser por inmersión, y eso lo sabemos porque en Hechos 2:17, que es la misma profecía de Joel 2:28, acuérdense que cuando ocurrió el Pentecostés, que ahí sabemos que fue el bautismo de los apóstoles, por eso ahí en Hechos 1:5 dice, serán bautizados con el Espíritu Santo, que es lo que ocurrió en el Pentecostés, dice, en los posteriores días dice, Dios, derramaré mi espíritu, y ahí subrayo esto, lo pongo en rojo, derramaré mi espíritu, no dice ahí, lo sumergiré en mi espíritu, o sea, sí lo sumergió en el espíritu, pero también hay un derramamiento de manera notable. Hay que ver eso, que son las dos cosas, que las dos cosas son también parte del bautismo. Ya sea que hay un derramamiento de agua o una inmersión en el agua, pero aquí lo que importa es la inmersión en el Espíritu Santo. O sea, el protestante como que se queda con lo que ve, ¿no? Con lo superficial. Es que nada más le echó tantita agua en la cabeza y eso no es válido, ¿no? Se quedan con lo que ven sus sentidos, en lugar de que ellos vean más allá que el Espíritu Santo, o más bien, el bautismo es una inmersión en el Espíritu Santo, eso es lo que no se puede ver y es lo que está ocurriendo, aunque tú veas solamente agua sobre la cabeza del bebé o del creyente. En Isaías también nos dice eso, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, o sea, y está otra vez el derramaré, y se utiliza también en Isaías 32, derramaré el espíritu de lo alto. Y todas estas citas siempre las hemos aplicado para el bautismo y las entendemos así. Entonces dice, también por ejemplo en Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Entonces el agua aquí no dice que vas a ser sumergido, sino que te va a esparcir agua. Entonces también eso se puede entender como que la escritura también respalda que el Espíritu Santo, aparte de la inmersión, puede ser también un derramamiento. Entonces, del primer siglo, dice a los primeros cristianos, ya les era válido el bautismo por aspersión. O sea, no es un invento reciente. Ya por necesidad también se hacía. Yo les decía, por ejemplo, en las cárceles donde no se les podía sumergir a alguien en una tina, pues tenía que ser válido ese bautismo también, el de aspersión. Por eso en la Didaje, que es el mismo texto que les acabo de leer, ¿se acuerdan que dice esto? Bautizar en agua viva. Le llaman agua viva agua que esté circulando, como en la mikveh. ¿Se acuerdan que les dije que tenía que haber agua circulando? Dice, si no pudiera ser, en el agua viva puedes utilizar otra. Pero dense cuenta cómo este documento del primer siglo, que enseñaban ya los cristianos, no está haciendo un énfasis en decir, tiene que ser solo en esta agua, si no, no es válido el bautismo, ¿no? O solo en el río, o solo tiene que ser por inmersión. No, aquí dice que si no se puede, utilices otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. Dice, si no tuvieras a la mano ni una ni otra, pues echa 3 veces agua sobre la cabeza.
O sea, echa agua sobre la cabeza. Eso es lo que hacían los primeros cristianos cuando no se podía de una manera o de otra. Preferentemente, a lo mejor sí, era por inmersión, puede ser. Pero también era válido el otro bautismo. ¿Sale? Ah, miren, aquí la importancia de que independientemente de cómo apliques el agua, es que el protestante como que se queda nada más con el uso del agua, ¿no? El otro bautismo, dice, perdón, el bautismo de Cristo ya te sumerge en el Espíritu Santo. Por eso acá en Marcos 1:8 que dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo, eso es Juan el Bautista. Allá en Hechos 1:5 es lo que les decía, que estaba la promesa de que si Juan bautizó con agua, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces aquí si el protestante se va a obstinar en decir, no, es que bautismo significa sumergir, bueno, pues aquí nada más quítale bautizar y ponle sumergir. Serás sumergido en el Espíritu Santo, serás sumergido o bautizados en el Espíritu Santo. Y ya estás cumpliendo como católico eso, porque es lo que importa en el bautismo a final de cuentas.